Muy buenas, un gusto saludarles. Le damos la más cordial bienvenida a la Casa de Morazán. Mi nombre es Carlos Turcios, soy el abogado Carlos Turcios, director y secretario ejecutivo de la Casa de Morazán, y nos gustaría que nos acompañen a hacer este recorrido hermoso por el mundo de la vida, obra y pensamiento del exponente más alto de los hijos de Centroamérica, como es el general Francisco Morazán, en su casa, la Casa Museo Morazán, que hemos recuperado como un homenaje a su vida, tanto para él como para su digna y hermosa esposa, doña María Josefa Lastiri de Morazán. Acompáñenos para conocer la historia de Honduras, porque conociendo la historia vamos a querer un poco más a Honduras. El general Francisco Morazán es el exponente más alto de los hijos de Centroamérica. Es el centroamericano más trascendente de todos los tiempos entre los vivos y los muertos. Fue 3 veces presidente de Honduras, 3 veces presidente de El Salvador, 2 veces presidente de la República Federal de Centroamérica y 1 vez presidente de Costa Rica. Pero también fue el comandante general de los 5 ejércitos centroamericanos de los 5 estados y comandante general del Ejército Aliado Libertador de la Ley. 3 veces le ofrecieron la dictadura y 3 veces la rechazó. Ese es el general Francisco Morazán que queremos que los hondureños y los centroamericanos conozcan. El general Morazán nace en el 3 de octubre de 1792 en una Tegucigalpa que era apenas una villa de unas 200 casas y unos 3,000 habitantes. No habían escuelas, hasta que en el año de 1804 se funda una escuela que se estableció en el actual Convento San Francisco frente al Parque Valle. Ahí él fue a estudiar por 18 meses de su vida. Esa es toda la educación formal que tuvo el general Morazán, pero ante la ausencia de una educación formal, él se vuelve un autodidacta por excelencia. Es así como este hombre comenzó a autoformarse, ilustrándose, leyéndose, con toda clase de literatura que caía en sus manos, y afortunadamente encontró un apoyo en la biblioteca de su pariente político, el sabio José Dionisio de Herrera, que con el tiempo sería el futuro primer jefe del Estado de Honduras. Herrera había estudiado en la Universidad de San Carlos de Borromeo, allá en Guatemala, consecuentemente se graduó de abogado, aparece por Honduras en el año de 1815, se vuelve amigo del general Morazán y Morazán se sumerge literalmente en la biblioteca del sabio Dionisio de Herrera. Ahí Morazán aprendió a estudiar a los enciclopedistas franceses, a los filósofos ingleses, a los griegos, a todos aquellos grandes pensadores de su época. Consecuentemente estudió el espíritu de las leyes de Montesquieu, el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, el Cándido de Voltaire, este famoso tratado de Tomahawk, el Leviatán, el ensayo del gobierno civil de John Locke, y por supuesto que estudió la Ilíada, la Eneida, la Odisea, la Divina Comedia, el Quijote, el Príncipe y toda aquella literatura de los grandes filósofos griegos. Así que estamos ante un hombre, ¿verdad?, que supo aprovechar su tiempo, y eso lo podemos ver en sus escritos. Las personas que tengan duda de lo que estoy diciendo tienen que leer esos hermosos tratados que él escribió, como ser su testamento, su réplica al Padre Reyes, donde vemos al Morazán histórico y literato también, esas memorias que se llaman Apuntes de su Revolución de 1829 y por supuesto su Manifiesto del Pueblo de Centroamérica, que lo escribió en la ciudad de David, Panamá, un 16 de julio de 1841. Ese es el Morazán que también estudió a Alejandro Magno, a Julio César, estudió las vidas paralelas de Plutarco, porque lo vemos con mucha propiedad estudiando y hablando del famoso Lucio Cornelio Sila, por ejemplo, cuando lo compara con el funcionario público. Y así muchos tratados de la historia
los encontramos en el acervo histórico cultivado por el más grande de los centroamericanos, el general Francisco Morazán. En efecto, la estatua que está en el Parque Central de Tegucigalpa pertenece al general Francisco Morazán. Lo que sucede es que hay muchos que se dejan guiar por la influencia y las falsas y las mentiras de algunos extranjeros. Y la estatua no es ninguna excepción. Ustedes saben que históricamente Honduras es un país vulnerable. Cualquier irresponsable de afuera viene, nos irrespeta y tira lodo al altar de la patria. Eso sucedió también con la estatua que está en el Parque Central de Tegucigalpa, que pertenece al general Francisco Morazán. En el año de 1945, un famoso aventurero canadiense llamado William Crane escribió un libro llamado Democracias y Tiranías en América Central y el Caribe. Y este hombre, de manera irresponsable, en ese libro dice, ¿verdad?, que los hondureños le rinden homenaje a una estatua que está en el Parque Central de Tegucigalpa, que dicen ellos que es de Morazán, pero que en realidad no es de Morazán, sino del mariscal Ney, dice el irresponsable canadiense. Y agrega, ¿verdad?, que unos hondureños se fueron comisionados a traerla a París y en el camino se chuparon el pisto, dice él, y que a la hora de la hora no les ajustó el dinero y se fueron al mercado de las pulgas y trajeron esa que se parece a Morazán y la colocaron en el Parque Central. Esa es una mentira que se inventó ese caballero, no sabemos de dónde. Tengo entendido que fue un guatemalteco. Los guatemaltecos históricamente no han querido a Honduras por Morazán, porque recuerden que Morazán fue a sitiar a Guatemala en 1829. Entonces, lo que dice William Crane lo repite 25 años después de Eduardo Galeano en sus Venas Abiertas de América. Repite lo mismo de William Crane. En la página 432 de ese libro, Galeano dice lo mismo de William Crane, y 12 años después García Márquez repite lo mismo cuando está recibiendo el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia. Pero nosotros queremos decirle a nuestros hermanos hondureños centroamericanos que la estatua que está en el Parque Central de Tegucigalpa es auténtica del general Morazán. Fue mandada a hacer por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa un 27 de agosto de 1882 y le costó al Estado de Honduras 27,000 pesos plata. En aquel tiempo era un dineral, estamos hablando de que ahora son unos 40 millones de lempiras. La estatua fue mandada a elaborar mediante una contrata que suscribió Ramón Rosa y los hermanos Durini, y los Durini subcontrataron al mejor escultor de Francia, Leopoldo Maurice, y Maurice la hizo en unos talleres de los hermanos Thibault de París y la entregó a Honduras como lo decía la contrata. Vino de París a Nueva York, cruzó todo Estados Unidos, llegó a Acapulco y de Acapulco a Amapala, y de Amapala a San Lorenzo, y fue instalada en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 1883, siendo ya presidente Luis Bográn. A los hondureños les pedimos que no se dejen sorprender por esos mentirosos extranjeros. La estatua es de Morazán y tiene 140 años de estar en el Parque Central como un homenaje de los hondureños a la memoria del más grande de los centroamericanos, como es el general Francisco Morazán. El general Morazán, después de su batalla de la Trinidad, emprende una cruzada para recuperar la legitimidad de la República Federal de Centroamérica y entra triunfante a Guatemala en abril de 1829. Con esa gloria es electo presidente de Centroamérica en septiembre de 1830 y prácticamente comenzó desde el principio a reconstruir la República Federal, que estaba destruida prácticamente. Y él inició con un gobierno de los primeros reformadores de América Latina. Lo primero que hace es introducir el método educativo lancasteriano,
que era el método más importante en educación de la época, muy similar a lo que ahora se llaman las tutorías. Fue inventado por los famosos religiosos ingleses Andrew Bell y Joseph Lancaster. Este método tuvo mucho éxito en muchas ciudades de Asia, en Madras, la India, por ejemplo. Posteriormente, él separa la iglesia del Estado, es decir, vuelve laica la educación y de una u otra manera eso le generó algunas dificultades con la iglesia. También introdujo el famoso código de Livingstone, introduce también la figura del habeas corpus, los juicios por jurados, el matrimonio, el divorcio y expropia las tierras de la iglesia, que eran las mejores tierras, que estaban en poder del sector religioso, y se las entrega a los campesinos, recupera los conventos y los convierte en academias, y lo más importante de todo es que permite que la mujer vaya a la escuela, que vaya a formarse a los centros educativos, porque hasta la fecha a la mujer le era prohibido ir a formarse en las academias. Las mujeres solo podían estar en la cocina, en la sala y en la iglesia, según determinaba la iglesia. Morazán consideró que eso era un atropello a la dignidad y a la persona humana, y es así como por primera vez en la historia la mujer comienza a ir a formarse a los claustros educativos, tanto de los niveles primario, medio y superior. Es así como Morazán lo vemos como el educador, el visionario, el humanista y consecuentemente el estadista. El general Morazán fue asesinado por los enemigos de la Unión Centroamericana. Él siempre luchó, sus iniciativas iban orientadas a la unidad de Centroamérica. Pero en el año de 1834 aparece la figura proterva del cónsul espía de Inglaterra en Centroamérica, Federico Chafield. Ese hombre, en contubernio con la familia Aycinena, con un sector recalcitrante de la Iglesia Católica y también con Francisco Ferrera y Rafael Carrera de Guatemala, conspiraron para liquidarlo y dejarlo fuera de circulación, porque la República Federal de Centroamérica históricamente ya había desaparecido a finales de 1838. Él, consecuentemente, estando en un exilio allá en Sudamérica, le informan que los ingleses estaban apoderándose de parcelas centroamericanas, como Cerro Atán, el puerto de San Juan del Sur, de la Mosquita Centroamericana, entre otras, y decide regresar para defender la integridad centroamericana. En el fondo, pues no tenía él condiciones para seguir luchando, lo traicionan, le hacen una emboscada y es así como es asesinado por los ideales siempre de la Unión de Centroamérica, por la que él murió y por la que los centroamericanos, de manera especial los morazanistas, debemos seguir luchando. El general Morazán, siendo presidente de Costa Rica, fue producto de una conspiración en la que participaron el cónsul espía de Inglaterra, la poderosa familia Aycinena de Guatemala, Carrera y Francisco Ferrera de Honduras. Ellos conspiran en una reunión secreta en San Salvador y deciden matar a Morazán para impedir la próxima unión de Centroamérica. Es así como se da Morazán es producto de una trampa. Invaden la provincia del Guanacaste a través de Nicaragua y Morazán decide defender el territorio del Guanacaste. Los ticos no están de acuerdo con eso y en vez de defender la provincia del Guanacaste le hacen la guerra a Morazán. Se da una batalla de 88 horas entre el 11 de septiembre y el 14. El 14 en la madrugada de septiembre rompe el cerco y llega a Cartago. En Cartago es traicionado por don Pedro Mayorga y el 15 de septiembre, el último día de él en San José de Costa Rica, es trasladado a la capital. A las 10 de la mañana llega allá y a las 3 de la tarde le dicen: general,
usted va a ser fusilado a las 6 de la tarde. No importa, dice él, tráiganme papel y lápiz, voy a dictar mi testamento. Y le pide a su hijo Francisco, comienza a dictarle su testamento a su hijo, y el cipote en medio de la escritura comienza a llorar. Él se da cuenta y le dice, hijo, no llore, sea valiente, morir hoy es como morir mañana. Le quita el papel y el lápiz a su hijo y termina él su testamento. Esa hermosa pieza épica que es de primer orden en Centroamérica, la termina como a las 5:30 de la tarde. En ella ustedes saben que está plasmado todo lo hermoso de Centroamérica. Se acuerda de Dios, de su patria, de su familia, de sus amigos y de sus deudores. Perdona como Jesucristo a sus enemigos, a los cuales, dice él, no les guarda ningún rencor. Y finalmente declara su amor a Centroamérica y deja su legado eterno a la juventud centroamericana, quien le pide que imite su ejemplo de morir con dignidad y con firmeza antes de abandonar a esta su patria centroamericana en el desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Y termina a las 5:30 y comienza a caminar hacia el paredón. Y en el camino hay miles de personas que lo quieren saludar, conocer o también otros hasta burlarse de él. Así son los hombres públicos, están expuestos al fulgor y a la sombra, a lo sublime y a lo ridículo, al infierno y a la gloria. Se encuentra con don Mariano Montealegre y le dice, llorando don Mariano era vicepresidente del gobierno de Costa Rica. General, si usted me hubiera hecho caso, no le hubiera pasado esto. Y él de buen humor le dice, amigo, voy a tomar sus palabras para bien en la próxima. No se preocupe, morir hoy es como morir mañana. Saca su pluma y saca su cigarrera y se la entrega. Consérvala en mi memoria. Saca su pañuelo blanco y le dice, entréguela a mi esposa como prueba de mi amor eterno para ella. Finalmente saca su espada, se la entrega y le dice, consérvela. Y le recomienda que le eduque a su hijo Francisco y le pide que por favor le aconseje que no se meta en política porque las cosas no terminan bien para los políticos, riéndose. Finalmente llega al paredón donde está don Mariano Montealegre, sentado, herido en una silla. Lo abraza, le peina sus cabellos y le dice, querido amigo, juntos hasta la muerte, pero no se preocupe que la posteridad nos hará justicia. Y luego queda viendo al pelotón, abre su pecho y él guía su ejecución, ordena su ejecución. Y dice, fuego, y lo fulminan, cae vivo. Y levanta la vista y dice, aún estoy vivo. Y para nosotros nuestro héroe sigue vivo y más grande en el horizonte de Centroamérica. Tras la muerte del general Morazán, un 15 de septiembre de 1842, hubo prácticamente 30 años de oscuridad en Centroamérica. Las fuerzas reaccionarias que lucharon por liquidarlo lograron su propósito en parte, pero ellos quisieron borrar de la historia de Centroamérica la figura de Morazán. Rafael Carrera estuvo casi 30 años gobernando Centroamérica con el apoyo de los ingleses. Y también hubo mucho desorden en Centroamérica. Recordemos, ¿verdad?, que vinieron los filibusteros, abanderados por William Walker, y también en Honduras hubo muchos años de oscuridad con el gobierno de Guardiola, tras el golpe de Estado a Cabañas y los 12 años de José María Medina. Pero una cosa muy importante, en ese tiempo también hubo buenos chispazos de luz. En el año de 1845 llega al poder Juan Lindo, y Juan Lindo, junto al padre Reyes, funda la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 1847. Luego, en el 46, nace Ramón Rosa. En el 46, Marco Aurelio Soto. En el 48, Ramón Rosa. Y en el año de 1851 llega a la presidencia José Trinidad Cabañas. Cabañas
el último legado de Morazán, quiere reconstruir la República Centroamericana, pero tiene grandes opositores. Es así como le dan un golpe de Estado en 1855 y él va a pedir apoyo a Centroamérica, pero aparece en el horizonte de Centroamérica William Walker. Y ante esa amenaza internacional, los centroamericanos se reagrupan y logran sacar de Centroamérica a William Walker, que finalmente es fusilado en septiembre de 1860, allá en Trujillo. Finalmente llega la luz a Centroamérica en el año de 1872, cuando la reforma liberal de Guatemala triunfa a través de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Hay dos hondureños que jugaron un papel muy importante ahí, Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto. Es así como Soto y Rosa regresan a Honduras en 1876 e instauran su gobierno de la reforma liberal y comienzan a rendirle homenaje a la figura del general Morazán. Es así como se redime la historia de Morazán en Centroamérica y se crea el panteón de los héroes y próceres. 3 héroes, 3 próceres. Los 3 héroes eran Cabañas, Morazán y Lempira, y los 3 próceres, Herrera, el Padre Reyes y José del Valle. Así es como comienza a formarse la patria, pero después de un largo corrido de 30 años después de la muerte de Morazán. El general Morazán, en su testamento, dejó claro su amor a Centroamérica y su legado y esperanza plena en la juventud centroamericana. Nosotros sabemos muy bien que actualmente la juventud hondureña y la centroamericana está secuestrada por la piratería moderna, por el consumismo. Pero nosotros le pedimos a la juventud hondureña y centroamericana que por favor recuerde el legado de nuestro héroe. Morazán tiene mucha esperanza plena en la juventud hondureña y centroamericana. No defraudemos al héroe. Él dijo: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, exhorto, demando, le exijo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza y con dignidad antes de dejar abandonado al desorden a este país en que desgraciadamente hoy se encuentra. Sabemos muy bien que son tiempos difíciles. El sistema no nos ayuda, pero creemos, ¿verdad?, que Morazán sigue soñando y creyendo en la juventud, y le pedimos a nuestros jóvenes, tanto hondureños como centroamericanos, que no defraudemos a la excelsa y gigantesca figura de Morazán.